Buenos días, hermanas, hermanos. Hoy estamos reunidos en el nombre del Señor, juntos, el mejor espacio, el mejor momento de la semana, para mi modo de vivir, yo creo que para vosotros, creo que también. Venimos a dedicarnos en su presencia, la presencia de nuestro papá, junto con nuestros hermanos, la mejor compañía, aquellos que hemos creído en su nombre, en sus promesas. Y ahora queremos levantar un cántico de acción de gracias, de reconocimiento al que es, al que nos dio todo, a cambio de nada, solamente adquiere tu obediencia y tu testimonio de tu vida como está. Todos necesitamos, por eso no podemos quedarnos callados. Él va a poner en orden todo.
llenaste con tu gracia. Gracias. Somos deudores de tu gracia. Cordero de Dios, bendito el Rey, bendito el Rey que ha muerto y venció. Digno.
Él consuela tu corazón. Te aclamamos, Señor, te alabamos a ti, Señor, con júbilo. Por su palabra fueron hechos los cielos
Gracias, Señor, por el Guitarray, por el mensajero.
trastorno y lo que fue. Ah, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno, siempre es bueno. Vamos a pedir que los niños salgan aquí delante, vamos a orar por ellos, o vamos a orar con ellos, y para que Dios los bendiga también, les hable. Hablando de niños, va por Anaí, que los demás ya son jovencitos. Y es también la costumbre ya de los años. Se lo hacen mayores. Señor, te damos gracias por este día maravilloso que tú nos has dado, Señor. Tenemos una querida aquí, escuchar tu palabra, Señor, alabar tu nombre, Señor, que tú eres grande, Señor, en esta vida, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Así mismo, Señor, gracias por los niños, Señor, que tú los cuidas en todo momento, Señor, en los colegios, Señor, que los cuidas de todo, Señor. Así que tú sigas ayudándolos a escuchar tu palabra, a orar en sus oraciones, Señor, para que no tengan de tu palabra, Señor, que siempre esté cerca de ti, en tu presencia, Señor, cuando vayas creciendo, que tú seas primero, Señor, en tu vida, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Con nuestros valientes se han tomado un día de descanso. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra y que Dios prepare nuestros corazones para recibir su palabra, para que su palabra pueda realizar la obra para la cual Dios envía en este día. Señor, queremos darte las gracias un domingo más por poder estar en tu presencia. Sabemos que tu presencia va allí donde vamos nosotros, porque tú prometiste que estarías con nosotros todos los días, no solo los domingos, estarías con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero te damos gracias porque podemos reunirnos como pueblo, como familia, alrededor de ti. Y te pido que seas tú el que nos hable, como estuvo Jesús y a sus pies estaban sentados María y sus discípulos, que hoy podamos estar a tus pies, escuchando tu voz. Yo te pido que tú nos ministres en este día, Señor, que tú nos hables y que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra. Yo te pido que toques el corazón, que tú hagas el milagro, Señor, porque si tú no quitas la venda de los ojos, nadie puede ver tu luz. Yo te pido que tú quites la venda que el enemigo ha puesto sobre los ojos del entendimiento de todos aquellos que no te conocen, Señor. Y te pido que tu luz pueda resplandecer potente en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé vosotros, pero yo a veces he escuchado comentarios de personas que no son creyentes, que con cierto orgullo han dicho que ellos no creían en Dios porque no necesitaban creer en Dios, ya que la fe, según ellos, era una vía de escape para los débiles. Yo no sé si lo habéis escuchado, pero yo a veces lo he escuchado. Y que usábamos de la fe para poder escapar de una realidad dolorosa. Como por ejemplo cuando nos enfrentamos a la muerte. Es curioso porque muchos son ateos, pero a la hora de la muerte muchos de ellos claman a Dios. Se olvidan de su ateo. Hoy, sin embargo, quiero contrastar ese pensamiento con la realidad, con la cruda realidad, para que nos demos cuenta que realmente la fe no es cosa de débiles. La fe realmente no es para cobardes. Y lo vamos a ver a lo largo de la historia como esto es así. Es la realidad, la pura realidad es que la fe no es para cobardes. Desde los inicios de la historia nos podemos dar cuenta que aunque la fe puede ayudarnos cuando nos enfrentamos a la muerte o a la muerte de un ser querido,
Realmente, como os decía, la fe no es para cobardes. Porque hay que ser muy fuertes y muy valientes para poder retener la fe en ciertos momentos de la vida o bajo algunas circunstancias complicadas y dolorosas. Por ejemplo, hay que ser muy fuertes para retener la fe cuando todo está en contra, cuando todo aparentemente parece contradecir la fe que tenemos y la fe parece una ridiculez. Puedo asegurar que en los institutos, por ejemplo, entre el profesorado, son muy pocos los que creen en Dios. Es muy fácil, por ejemplo, tener fe en Dios cuando gozamos de buena salud, cuando tenemos un buen trabajo y una familia feliz. Pero no es tan fácil retener la fe, y esto, los que dicen que la fe es para los débiles o para los cobardes, yo puedo deciros que realmente la fe es difícil retenerla cuando estamos enfermos o tenemos un familiar enfermo. Y por más que oramos a Dios, Dios no obra el milagro. Y el ser querido acaba falleciendo. No es fácil guardar la fe cuando Dios guarda silencio. Es difícil retener la fe cuando perdemos el trabajo y vemos que se va acercando el fin del pago. Y por más que oramos y por más que buscamos trabajo, seguimos sin encontrar trabajo. ¿O qué decir de lo difícil que es retener la fe cuando tenemos a toda la familia en contra? O vivimos en medio de una familia que se desmorona por momentos y que por más que oramos, nada parece mejorar. Definitivamente podemos afirmar con rotundidad que la fe no es para débiles, no es para cobardes. Porque aunque la fe es verdad que nos ayuda en los momentos en los que tenemos que enfrentar la muerte, como vengo repitiendo, también es verdad que a lo largo de la vida pasamos por situaciones en las que necesitamos ser valientes o muy valientes para poder retener la fe. Incluso a veces es la propia fe la que nos lleva a situaciones absurdas o a situaciones difíciles de entender o incluso a situaciones peligrosas que si no fuera por la fe no tendríamos que soportar. Vamos a ver algunos casos en la Biblia. Todos los casos que vamos a ver se encuentran recopilados en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11. No los vamos a ver todos, vamos a ver los 3 o 4 más destacados de esta lista. Por eso, aunque cambiemos a veces y leamos en otras partes de la Biblia, pero dejad alguna marca o algo que os permita abrir la Biblia enseguida, porque iremos volviendo una y otra vez a esta carta a los Hebreos. Es una carta anónima, no sabemos quién la escribió, algunos se la atribuyen a Pablo, pero el propio Orígenes, que vivió por el año 190 o así, el mismo que acababan de morir, como aquel que dice los apóstoles, Orígenes dice que el autor de la carta es absolutamente desconocido. Así que da igual que la escribiera, el autor intelectual de todos los libros de la Biblia es el mismo, así que nos da igual, el autor es Dios. Así que vamos a leer en Hebreos capítulo 11, vamos a empezar por el versículo 7, capítulo 11, versículo 7, donde el autor de esta carta dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esto lo leemos aquí y, bueno, Noé tuvo fe, sí, pero no nos muestra claramente el valor
que tuvo que tener Noé para ser considerado uno de los héroes de la fe, como son considerados todos los de la lista que da el autor de esta carta. Pero si nos fijamos de verdad en la vida de Noé, nos daremos cuenta que la fe no es para cobardes. Hay cosas que no están específicamente puestas en la Biblia, pero que yo creo que se pueden dar por sobreentendidas, como que Noé, por ejemplo, él viviría tranquilo en su pueblo, en su ciudad, junto a su familia. Pero había algo que los diferenciaba a él y a su familia del resto de la sociedad en la que vivían. Y es que eran los únicos que buscaban a Dios. Noé era el único que tenía fe en Dios. Así que si a veces sentimos la soledad que produce el que seamos una gran minoría donde vivimos o trabajamos, fijémonos en hombres como Noé, que vivieron y mantuvieron y retenieron su fe en la más estricta soledad. Noé, por lo que Dios le dice y por lo que nos dice las Escrituras, Noé era el único en toda la tierra, no solo en la sociedad en la que él vivía, sino en toda la tierra, el único que buscaba a Dios. Así que lo más probable es que a lo largo de su vida Noé sufriera algo de bullying por ser el único junto a sus hijos que tenían fe. Y que no solo tenían fe, porque esto es importante, no solo tenía fe, sino que además trataba de vivir de verdad la fe en su diario vivir. Por eso es probable que él sufriera bullying. Nos pasa hoy en día que si tú quieres vivir la fe de verdad, la sociedad no te entiende y de una manera más visible o menos visible, en cierta manera nos hacen bullying porque somos diferentes. Y esto es lo que no tenemos que tratar de evitar, porque somos diferentes. Tenemos fe en Dios y tenemos que vivir conforme a la fe que tenemos. Pues esto es lo que le ocurría a Noé. Noé era el único que vivía de verdad. La fe era el único que de verdad buscaba a Dios en todo el mundo conocido en aquella época y por tanto en la sociedad más cercana en la que él vivía y con la gente con la que se rodeaba, él era el único que buscaba a Dios. Así que había que tener valor para mantener y retener la fe. Noé vivía el día a día más o menos tranquilo, haciendo sus devocionales diarios sin más preocupaciones que el rechazo que pudiera sentir por el resto de la sociedad por ser el único que tenía luz en medio de tanta tiniebla. Porque el mundo que nos describe Dios, que había en tiempos de Noé, era una sociedad llena de maldad, de corrupción y de violencia. Así que un hombre fuera luz en medio de tanta tiniebla se tenía que notar. Pero más o menos, él vivía su vida a día como pudiera y pues hacía sus devocionales diarios. Pero un día su fe iba a ser probada duramente. Un tranquilo día, al levantarse de la cama, Noé se dirigiría seguramente a su cuarto de oración, como cualquier otra mañana. Es verdad que el mundo, y en especial la sociedad en la que vivía Noé, se estaba volviendo cada vez más violenta y degenerada, pero Noé ya se habría acostumbrado de vivir así. Por lo que cada día en su devocional diario probablemente oraría por sus vecinos y oraría por sus familiares. Pero en ese tranquilo día,
en el que aparentemente todo era normal, Noé se encuentra con una agradable sorpresa en su cuarto de oración. Pero esta agradable sorpresa se convertiría en la mayor prueba de fe que él se pudiera imaginar. Digo que Noé se encontró con una agradable sorpresa en su cuarto de oración, porque ese día, en su devocional matutino, Dios se le reveló de una manera muy especial. Noé comenzó a escuchar audiblemente la voz de Dios. Noé muchas veces había oído la voz de Dios, porque en Génesis 6:9 se nos dice que Noé caminó con Dios. Pero no nos especifica de qué manera escuchó a Dios. Hoy en día nosotros debemos de escuchar a Dios, pero qué raro es que lo escuchemos audiblemente. Yo, en mis 57 años, nunca he escuchado a Dios audiblemente. Así que este día tan especial en el que Noé empieza a escuchar de una manera audible la voz de Dios. Este día en el que Noé podía sentir la presencia de Dios de una manera mucho más real y manifiesta en su cuarto de los devocionales, comienza a oír la voz de Dios. Y lo que escucha empieza a transformar esa agradable sorpresa en una auténtica prueba de su fe, dejando absolutamente claro y patente que la fe no es para cobardes. Porque en la conversación que mantiene con Dios, Dios le dice algo insólito y muy duro. Dios le dice que iba a llover sobre la tierra hasta destruir a todos los habitantes de la tierra. Daos cuenta que eso incluía que iban a morir todos sus familiares cercanos y sus vecinos con los que todos los días se relacionaban. Los únicos familiares que se iban a salvar eran su esposa, sus hijos y la mujer de sus hijos. Todos los demás familiares, primos, hermanos, sobrinos, todos iban a morir. Pero digo que parte era algo insólito, porque si Dios nos dijera a nosotros que iba a llover, no nos parecería tan extraño. Porque a lo largo de toda nuestra vida hemos visto llover muchas veces. E incluso en los telediarios hemos escuchado muchas veces que han habido inundaciones y a veces en nuestras propias ciudades hemos podido sufrir, gracias a Dios, nosotros pequeñas inundaciones, hemos sufrido inundaciones. Así que no nos extrañaría mucho que Dios dijera, voy a hacer llover hasta que se inunde la tierra. Pero, porque hace tiempo ya que los científicos descubrieron que las nubes son vapor de agua en suspensión. Y que al pasar esas nubes, ese vapor de agua por zonas frías de la atmósfera, ese vapor se condensa y al condensarse pesa más que el aire y por tanto cae a la tierra y llueve o nieva. Luego no es algo extraño para nosotros. Pero esto que para nosotros es normal, para Noé y para la sociedad en la que vivía Noé, no lo era. Y vamos a ver por qué no lo era. Vamos a leer en Génesis capítulo 2, versículo 6. Génesis capítulo 2, versículo 6 dice: sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Así que démonos cuenta que hasta el diluvio nadie, absolutamente nadie, había visto llover. Ahí pues, esto es imposible porque si había nubes tenía que llover cuando pasaran por zonas frías de la atmósfera. Daos cuenta que Dios es el creador y por tanto todas las cosas le obedecen a él. Así que hasta el diluvio ningún ser humano había visto la lluvia, porque Dios hacía que de la tierra subiera vapor y regara
toda la tierra. Así que imaginaron la cara que se le pondría a Noé cuando escuchara las palabras de Dios diciéndole: yo enviaré un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir todo ser en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Esto está en Génesis 6:17. Pero daros cuenta qué cara se le pondría a Noé cuando Dios le dice que va a ocurrir algo que él jamás ha visto. Había que ser valiente para no solo creer que iba a ocurrir un fenómeno natural, que en sus 600 años de vida, que no son pocos, a lo mejor uno puede decir: es imposible que los seres humanos vivan tanto. Bueno, imposible ahora. Pero en aquella época en la que la tierra estaba recién creada, no había nada de contaminación, todo estaba en su punto mejor. Pero los seres humanos vivían mucho más de lo que vivimos ahora. El caso es que Noé, en sus 600 años de vida, nunca había visto. Por eso os digo, había que ser valiente para tener fe, para creer. Y esa fe le llevó a construir un barco de grandes dimensiones. Cabían más de 70.000 personas, según los cálculos actuales del aforo que hay en los barcos. Imaginaros un barco en el que cupieran 70.000 personas. Él solito, con sus hijos, tenía que construir ese barco prácticamente sin herramientas, más que posiblemente un hacha cuya hoja fuera de piedra, que seguramente era lo único que conocían en aquella época. Y no se pudo fabricar ese barco, que con paciencia, si había vivido 600 años, quizás, o hasta ese momento había vivido 500 años, pues, bueno, no había prisa como podemos tener hoy en día. La cuestión por la que también había que tener valor para tener fe y poner en marcha su fe era construir ese pedazo de monstruo de barco en medio de una sociedad hostil. Démonos cuenta, si antes de empezar la construcción del arca ya sus vecinos se burlaban de él por ser justo y perfecto en medio de una sociedad malvada y violenta, imaginaros el bullying que sufriría ahora y las burlas de las que sería objeto, porque Noé no solo mostró su valor creyendo a Dios y construyendo el arca. Noé, además, por si fuera poco, como explica el apóstol Pedro, no lo vamos a leer, pero esto lo explica Pedro en 2 de Pedro 2:5, Noé mostró su valor predicando y anunciando el inminente juicio de Dios. Noé no tenía suficiente trabajo con la construcción del arca y no hacía ya lo suficientemente el ridículo, entre comillas, siendo justo y perfecto en una sociedad malvada, llena de violencia, maldad y corrupción, que además se puede anunciar el inminente juicio de Dios, que consistiría nada más y nada menos en que iba a caer agua del cielo, cosa que nadie había visto hasta ese momento. Vaya ridiculez y estupidez se le había ocurrido al pobre Noé. Seguramente sus muchos años le estaban pasando factura y estaría perdiendo la cabeza, pensarían sus familiares y sus vecinos. Daros cuenta del valor que tuvo que tener Noé para, en medio de las risas y de las burlas, construir un arca de grandes dimensiones, para la que tuvo que invertir alrededor de 100 años. Y durante esos 100 años, además, no cayó ni una sola gota de agua.
Pero a pesar de no caer ni una sola gota de agua, Noé, sin dejar de trabajar, no cesó de anunciar un juicio de Dios que para el conocimiento de aquella época era totalmente imposible que ocurriera. Porque si no tuviéramos conocimientos de física, sería imposible creer que cuando tú ves que al soltar el agua cae al suelo, ¿cómo es posible que en el cielo haya agua? Así que Noé fue un buen ejemplo de que la fe no es para cobardes. La fe, a pesar de brindarnos apoyo en momentos de dolor por la separación que produce la muerte, la fe es para valientes. Porque la fe también puede llegar a convertirse en una fuente de conflicto o puede convertirnos en el blanco de las burlas y de la persecución. Si seguimos la lista de hombres de fe que encontramos en Hebreos 11, nos encontramos con Abraham. Vamos a leer en Hebreos 11:8. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham también es un caso que demuestra que la fe no es para cobardes. Abraham, a diferencia de Noé, no conocía a Dios. Era un idólatra que vivía en medio de una sociedad idólatra. Abraham nunca había tenido relación con Dios. Pero un día, no se sabe cuándo, ni cómo, ni por qué, Abraham escucha la voz de Dios de una manera muy real. Y la voz de Dios le dice algo absurdo como parece la mayoría de las veces. La voz de Dios le dice que salga de su tierra y del medio de su familia. Un hombre con más de 70 años. ¿Podéis imaginaros? Un hombre ya anciano. Ya en esta época ya no vivían como Noé. Ya vivían más o menos como nosotros. Y con 70 años escucha la voz de Dios que le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, sal del medio de tu familia. Imaginaros un hombre con 70 años decir: ahora tengo que empaquetar mi casa y salir a donde no sé. Porque aún si yo vivo aquí en Cartagena y Dios me dice: mira, te tienes que ir a una tribu en medio del Amazonas. Bueno, no sé, como tengo que empaquetar mis cosas y sé que me tengo que dirigir a Brasil y allí buscar la tribu esa que Dios me ha dicho. Pero es que Dios no le da datos, no le da ningún dato a Abraham. A un hombre de 70 años le dice que tiene que empaquetar sus cosas, salir de su casa y de su parentela e ir a donde yo te mostraré. Hay que tener valor para creer a esa voz y empaquetarlo todo. Y comenzar a andar sin rumbo, sin saber a dónde ir. Daros cuenta del valor que demuestra Abraham al oír la voz de Dios. Y la voz de Dios que hasta ese momento le era desconocida. Hace falta mucho valor para obedecer esa voz. Porque la petición que Dios le estaba haciendo resultaba bastante extraña. Dios le pide a Abraham que sin conocerlo confíe en él hasta el punto de abandonarlo todo y salir de la tierra donde se había criado y donde él tenía su seguridad, porque era también donde vivía toda su familia. Pero lo que necesita más valor todavía
como os decía, es que Dios no le indica el destino. Es que leemos las historias de la Biblia y ¡ay, qué bonitas! Pero hay que ponerse en el pie, en los zapatos, como dicen, de los personajes que lo vivieron. Imagínate que tú fueras Abraham y que Dios te dijera: sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de tu familia y vete a donde yo te diré, a donde yo te mostraré. Sí, pero hacia dónde doy el primer paso. Tú sal, que yo ya te mostraré. Ay, hace falta tener valor. Pero el valor de Abraham no se limitó a obedecer para salir a ciegas de su tierra y de su parentela. La fe de Abraham tuvo que enfrentarse a un reto muchísimo mayor, para el que hace falta mucho más valor. Porque la fe no es para cobardes. La fe es para los valientes. Me estoy refiriendo a cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Abraham, que amaba muchísimo a su hijo Isaac, porque lo había tenido en su vejez y porque era el cumplimiento de la promesa y era el sueño más deseado. Hasta llegó un momento que cuando Dios le hizo la promesa, le dio la promesa, le dice: bueno, vale, pero cuídame a Ismael. Como diciendo: bueno, por si acaso no se cumple la promesa, cuídame a Ismael. Así que cuando tiene a su hijo Isaac, es el cumplimiento de todos sus sueños. Y sin embargo recibe el encargo por parte de Dios que los sacrifique. Hacía falta valor, mucho valor para cumplir este mandato de parte de Dios. Mirad si hacía falta valor que no se lo dijo a su esposa, porque si se lo llega a decir a Sara, seguramente Sara no le hubiera permitido hacerlo. En silencio coge todo lo necesario para el sacrificio. Y daros cuenta que Abraham no estaba obligado a obedecer, porque Dios no nos obliga a obedecer. Dios quiere que le obedezcamos por amor, es decir, que Abraham podría haber dicho: bien, muy bien, hasta aquí hemos llegado, me vuelvo a la tierra de donde salí, que yo no voy a sacrificar a mi hijo. Pero a pesar del amor que sentía Abraham por su hijo, se armó de valor, porque la fe no es para cobardes. Tomó a Isaac, cogió la leña y se encaminó al lugar del sacrificio. Y cuando su hijo, que no era tonto, le pregunta: papá, tenemos la leña y tenemos todo para el sacrificio, pero ¿y dónde está el animal? Abraham le contesta: Dios proveerá. Hace falta valor. Pero Abraham no solo se encaminó hacia el lugar, Abraham llegó al lugar donde tenía que sacrificar a su hijo. Y estuvo dispuesto, tuvo el valor de estar dispuesto de obedecer a Dios hasta el sacrificio de su hijo. Preparó Abraham todo lo necesario, preparó el altar, preparó la leña e incluso puso a su querido, amado y soñado hijo sobre el altar. Tomó el puñal en sus manos y estuvo dispuesto a darle el golpe mortal a su hijo. Dios no lo permitió, pero él tuvo el valor de estar dispuesto a obedecer a Dios. No me digáis que no hace falta valor para actuar y hacer algo así. Pero es que la fe, como vengo diciendo desde el principio, no es para cobardes. La fe es para los valientes. Así que si alguien que me escucha se cree muy valiente porque no acepta el reto de creer en Dios, realmente está siendo muy cobarde, porque hace falta ser valiente para tener fe. La fe es para los valientes. El siguiente de la lista que recoge Hebreos 11 es Moisés.
o el siguiente que vamos a ver nosotros es Moisés. Vamos a leer en Hebreos 11, 24 y 25. Hebreos 11, 24 y 25 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés fue también un hombre de fe, pero esa fe requirió de mucho valor, porque hace falta mucho valor para, en primer lugar, preferir no ser considerado nieto del faraón con todas las comodidades que los nietos del faraón tenían. Hacía falta mucho valor para preferir sufrir como esclavo con el pueblo de Dios antes que vivir a cuerpo de rey en la corte del faraón. También hace falta tener mucho valor para volver a Egipto cuando Dios lo envía, donde era buscado por asesinato. Y hace falta mucho valor para enfrentarse a Faraón. Porque en aquella época los reyes no son como ahora, que tienen que estar sujetos a las leyes. En aquella época los reyes estaban por encima de la ley. Ellos eran la ley. Por lo que podían dar la orden de matarte sin ningún motivo, simplemente para satisfacer sus caprichos. Así que hacía falta muchísimo valor para ir a la casa del faraón a desafiar al faraón. Pero el valor de Moisés no se limitó a su regreso a Egipto ni a su enfrentamiento con faraón. A lo largo de toda la travesía por el desierto, Moisés demostró que la fe no es para cobardes. Porque la fe le tuvo que llevar a hacer cosas tan absurdas como golpear una roca para que saliera agua en pleno desierto. Imaginaos el valor que había que tener de representante delante del pueblo para decir: no os preocupéis, no hay agua, estamos en medio del desierto, pero vais a ver, yo golpeo la roca y saldrá agua. Pero la verdad es que golpearía con cuidado la roca, con miedo, y si no sale agua. Pero él era un hombre valiente. Es verdad que luego la segunda vez tenía que haberle hablado a la roca, pero ya dice las escrituras que da mucha opresión entonces al sabio, y en vez de hablarle a la roca como Dios le dice, la golpeó y Dios lo castigó por eso. Pero hace falta valor para actuar de esta manera, en pleno desierto. O también hace falta valor para que de pronto todo el campamento empieza a sufrir una plaga de serpientes que están mordiendo a la gente, y la gente en pocos ratos, en pocos minutos muere por culpa de la mordedura de la serpiente. Y Dios le dice: construye una serpiente de bronce y ponla encima de un asta, y cualquiera que sea mordido por las serpientes y mire, una vez es mordido, mira a esa serpiente, vivirá. Había que tener valor para hacer esa serpiente y para tranquilizar al pueblo. No os preocupéis que hacemos esta serpiente y todo está solucionado. Moisés tuvo que demostrar muchísimo valor para guiar y soportar a un pueblo rebelde que cada poco tiempo, cada 2 por 3, se rebelaba. E incluso él escuchó cómo hablaban de matarlo y de volverse a Egipto. Moisés experimentó en sus carnes que la fe no es para cobardes. La fe, con mucha frecuencia, nos lleva a situaciones límites en las que necesitamos mucho valor para mantener y retener la fe. El siguiente en la lista de Hebreos 11, aunque no lo nombra por su nombre, es evidente que es Josué. Vamos a leer en Hebreos capítulo 11, versículo 30. Hebreos 11:30 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó
después de rodearlos 7 días. Dios, cuando muere Moisés, le dice 2 cosas importantes a Josué, que era el sucesor de Moisés. Podéis leerlo si queréis en Josué 1, pero no hace falta que lo leamos. Josué le pide fundamentalmente 2 cosas. Aparte de que ande en la ley, que medite en la ley, le manda 2 cosas. Esfuérzate y sé valiente. Porque la fe no es para cobardes. Y en la vida de Josué podemos verlo nuevamente. En primer lugar, porque después de ver, porque él lo vio, él lo vivió, él lo experimentó durante la vida de Moisés. Después de ver toda la rebeldía y la dureza de corazón del pueblo de Israel durante toda la vida de Moisés, hace falta valor para aceptar el encargo de Dios de sustituir a Moisés. Y digo que lo experimentó en sus propias carnes porque él fue uno de los 12 espías enviados a espiar la tierra prometida. Y solo Caleb y él tuvieron que enfrentarse a los otros 10 espías, porque los 10 espías hablaron mal de la tierra que Dios les iba a dar. Y solo Caleb y él hablaron bien. Así que él conocía bien, de primera mano, conocía la dureza y lo difícil que era bajar al pueblo de Dios. Así que no era fácil aceptar el encargo de sustituir a Moisés. Pero además hace falta valor, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, que hace falta valor para asumir la responsabilidad de repartir la tierra entre el pueblo de Israel. Que no era solo conquistarla, era luego distribuirla entre cada tribu, y que todas las tribus quedaran contentas no era fácil. Hacía falta valor para asumir la responsabilidad de tener que repartir la tierra. Pero no solo Josué demostró valor al aceptar el encargo de Dios, Josué tuvo que demostrar el valor al liderar las tropas durante la conquista de la tierra prometida. En aquella época, no es como ahora en la guerra, los generales están en la retaguardia haciendo planes. Los generales en aquella época iban delante de las tropas, dando ejemplo con sus vidas. Y Josué tuvo que liderar la conquista de la tierra prometida. Pero además hacía falta mucho valor para seguir y aplicar las estrategias dadas por Dios. Por ejemplo, cuando Josué, como vemos en el episodio al que hace referencia Hebreos 11 que hemos leído, Josué se encuentra en su avance hacia la tierra prometida con la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó no era una ciudad cualquiera, era una de las ciudades mejor amuralladas que se han conocido. Por los descubrimientos arqueológicos, era una de las ciudades mejor y más fuertemente amuralladas. Por eso Josué, en el libro de Josué, dice que Jericó estaba cerrada y bien cerrada. Y Dios le da una estrategia absolutamente absurda para conquistar la ciudad de Jericó. Tenían que durante 6 días rodear la ciudad con los hombres armados hasta los dientes, pero sin atacar la ciudad. Y no podían contestar a las burlas, a los insultos que desde las murallas les hicieran. Tenían que rodear la ciudad en silencio. Y el 7º día tenían que rodear no una vez la ciudad, tenían que rodear 7 veces la ciudad. Y después de la 7ª vuelta, pegar un grito y Dios derribaría la muralla. No me digáis que no hace falta valor para tener fe de que esta estrategia va a funcionar. Pero es que Josué había recibido la enseñanza de Moisés, no de palabras, sino a través de su ejemplo. Por lo que Josué sabía de buena tinta que la fe no es para cobardes.
Además, cuando Dios le dijo que se esforzara y fuera valiente, sabía que Dios hablaba en serio y que tendría que ser muy valiente al poner su fe en Dios. El autor de la carta a los Hebreos, en su lista de los hombres de fe, en Hebreos 11, nombra a unos cuantos hombres más que demostraron que la fe no es para cobardes o para los débiles. La fe es para los valientes. Pero no quiero alargarme hablando de estos hombres. Vamos a leer por último lo que dice el autor de esta carta al final de la lista. En Hebreos capítulo 11, versículos 35 al 39, para que nos demos cuenta que verdaderamente, aunque la fe nos puede ayudar en los momentos en los que tenemos que enfrentar nuestra propia muerte o la de un familiar cercano, también es verdad que necesitamos ser valientes o muy valientes para retener la fe en muchas circunstancias y situaciones de la vida. Vamos a leer Hebreos 11, 35 al 39, donde el autor de esta carta nos relata: hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros, hasta aquí era la parte positiva que está en los versículos anteriores, pero a partir de ahora empieza lo que yo quiero que resalte. Pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron oprobios, azotes y, además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. Hay que tener valor para estar dispuesto a asumir todo lo que aquí se describe, para al final no recibir lo prometido. Cuando leo estas palabras, os digo la verdad, se me pone la piel de gallina, viendo lo cómodos que podemos vivir nuestra fe. ¿Y qué o cuánto sería yo capaz de soportar por mi fe? En situaciones como las descritas en estos versículos, ¿sería yo capaz de ser valiente como estos hombres de fe y estar dispuesto a soportar todo lo que está descrito en estos versículos, siendo valientes hasta la muerte y sin recibir lo prometido? Y además no cualquier muerte, sino la muerte como resultado de la tortura. Quien te diga que tener fe es para los cobardes o para los débiles, es porque no conoce la Biblia, o porque no conoce la historia, no ha querido pararse a meditar un poco en la historia no bíblica. Porque aunque me he centrado en personas de la Biblia, toda la historia de la humanidad está jalonada y llena de hombres y mujeres que tener fe en Dios les supuso sufrir torturas hasta la muerte. Y no creáis que esto es cosa del pasado solamente. Aún hoy en día, en muchos países, la fe supone estar expuestos a ser encarcelados y torturados hasta la muerte. Así que no agaches la cabeza ni trates de pasar desapercibido cuando alguien dice que la fe es para cobardes. Dile que medite y que estudie un poco la historia para darse cuenta que la fe no es para cobardes. Había que tener valor para como nuestros hermanos de los primeros siglos, 3 primeros siglos, de
ser llevado a la arena del circo romano y ser devorado. No que te matan y dan tu cuerpo de comer a los animales, no. Estando bien vivo, ver cómo se te acerca un tigre o un león con sus zarpas, y solo con sus zarpas abrirte el canal. Y a lo mejor durante unos segundos todavía estar vivo y viendo todas tus entrañas. Hay que tener valor para ver cómo un animal te arranca un brazo de un mordisco. Hay que tener valor para ver cómo te atan en un poste y ponen leña debajo de tus pies y le prenden fuego sin antes haberte matado. Hay que tener valor para ver cómo te están crucificando, no solo ver, sino sentir cómo te están crucificando y quedar tu cuerpo colgado de una cruz durante horas. Algunos llegaban a estar más de un día colgados de la cruz antes de morir. Dilo. Díselo a aquellos que dicen que la fe es para los cobardes o para los débiles. Precisamente todo lo contrario. Hace falta tener mucho valor para tener fe. Pero no solamente pensando en la tortura y en la muerte, hace falta mucho valor para vivir en nuestra sociedad actual, manteniendo los principios y los valores establecidos por Dios en su palabra, en medio de una sociedad que permanentemente ridiculiza estos principios y estos valores, que permanentemente legisla en contra de estos principios y estos valores y hace que la sociedad vaya poco a poco cambiando su forma de pensar para ver como normal lo que no es normal, para ver como natural lo que es antinatural. Hace falta valor para retener la fe cuando te están bombardeando permanentemente en todos los medios de comunicación, justificando y dando por bueno lo que la Biblia enseña que es malo. Hace falta valor. Yo diría que hace falta mucho valor para amar a nuestros enemigos, para amar a aquellos que nos están criticando y burlando por tratar de vivir nuestra fe. Así que si todavía no has abrazado la fe, te invito a que seas valiente. Te invito a que seas muy valiente y hagas la prueba de invitar a Jesús a entrar en tu corazón. Porque Dios te dará el valor, podrás experimentar como de verdad hace falta ser valiente para tener fe y vivir conforme a la fe. Pero no te preocupes, porque si Jesús vive en tu corazón, Dios te dará el valor y las fuerzas. La gracia de Dios será suficiente en tu vida para superar los obstáculos. Dios estará contigo cuando te encuentres en medio del fuego de la prueba. Dios te sacará del agua cuando creas que te hundes. Dios te tomará en sus brazos cuando ya no tengas fuerza. Es verdad que hace falta mucho valor para tener fe, pero vale la pena la fe. Porque Dios derribará a todos los enemigos que se levanten delante de nosotros. Por eso te invito a que en este momento cierres tus ojos y repitas la oración que voy a hacer para recibir a Jesús en tu corazón. Señor, yo quiero pedirte que tú me ayudes porque no entiendo, no te conozco, nunca he creído que tú fueras real, pero yo quiero lanzarte en este día un desafío. Si es verdad, si eres real, yo quiero que entres en mi corazón y que seas el Señor de mi vida. Te pido que perdones mis pecados y que tomes las riendas de mi vida y que me ayudes a vivir conforme a tus principios y tus valores. Y si es verdad que es tan difícil, que hace falta tanto valor, yo te pido que tú me des ese valor. Yo te pido que tú me des las fuerzas. Que desde hoy y para siempre tú reines en mi corazón y me ayudes a vivir
conforme a tus principios, conforme lo establecido en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga grandemente. Ya sabes que si quieres visitarnos, puedes venir a la calle Río Júcar, número 19, bajo, del barrio de los Dolores de Cartagena. Los domingos a las 11 de la mañana serás muy bienvenido. También puedes visitar nuestra página web y puedes llamarme por teléfono, el teléfono que figura en la página de Facebook de la Iglesia Génesis. Preferiblemente llámame por las tardes, porque por las mañanas trabajo y no es fácil que conteste al teléfono. Como digo, también puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.gindofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, todo con minúsculas, todo junto, sin acentos. .gindofree, deletreado JIMDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga grandemente y hasta la semana que viene, si Dios quiere.